Una noche de octubre del año 2003, una tormenta tropical cayó sobre Teotihuacán con una fuerza brutal. La lluvia golpeaba la ciudadela. Los truenos iluminaban el templo de la serpiente emplumada. Y entonces, algo imposible comenzó a ocurrir bajo el suelo. La tierra no solo absorbía el agua, la estaba tragando hacia un punto exacto, como si una puerta enterrada durante siglos estuviera despertando. Y lo más inquietante es que esa abertura no parecía natural. A la mañana siguiente, el arqueólogo Sergio Gómez observó una oquedad circular en el suelo. Tenía casi 1 metro de diámetro, pero lo perturbador no era su tamaño, era el eco que salía desde abajo. Un eco profundo, artificial, imposible de explicar con los mapas conocidos de la zona. Cuando descendieron por aquella abertura, descubrieron que la tormenta no había destruido nada. Había revelado una entrada, pero esa entrada llevaba a un lugar que alguien había querido borrar para siempre. Bajo el templo de la serpiente emplumada, apareció un túnel sellado desde hacía casi 2000 años. No era una cueva común, ni una tumba abierta por saqueadores. Era un corredor construido con intención sagrada, bloqueado con toneladas de piedra y protegido por oscuridad absoluta. En el piso había lodo, humedad y pequeños reflejos plateados que parecían moverse como agua viva. Más adelante, descubrirían que esos reflejos podían ser mortales. Bienvenidos a Vestigio. En el episodio anterior descendimos al Mictlán subterráneo de la Pirámide de la Luna, donde los sacrificios revelaban una ciudad obsesionada con alimentar a sus dioses desde las entrañas de la tierra. Pero hoy, la historia cambia de escala, porque bajo la ciudadela no apareció solo un túnel, apareció una representación del universo. Y si los arqueólogos tienen razón, este pudo ser el corazón secreto del poder teotihuacano. Para comprender la magnitud del hallazgo, hay que imaginar el trabajo original, sin maquinaria moderna, sin metal pesado, sin herramientas industriales. Los antiguos constructores excavaron roca compacta usando madera, piedra y obsidiana afilada. Cada golpe abría apenas unos centímetros. Cada tramo requería fuerza, precisión y una razón poderosa para seguir descendiendo hacia la oscuridad. Nadie construye un túnel así por accidente. El túnel medía aproximadamente 103 metros de longitud y descendía hasta 14 metros bajo la superficie. Eso significa que quienes lo diseñaron no estaban improvisando. Tenían una ruta, una orientación y una intención simbólica. El corredor avanzaba como una arteria subterránea bajo uno de los espacios más sagrados de Teotihuacán. Pero al final del túnel, no esperaban encontrar un simple cuarto ceremonial. Durante más de una década, el equipo arqueológico retiró tierra, piedras y bloques colocados deliberadamente para impedir el paso. Eso fue clave. El túnel no había colapsado por abandono. Fue sellado. Alguien, antes de la caída de la ciudad, decidió cerrar este camino para que nadie volviera a entrar. La pregunta es, ¿qué había ahí abajo que debía permanecer oculto? Entonces ocurrió uno de los momentos más impactantes de la excavación. Cuando las lámparas iluminaron las paredes, la oscuridad respondió con miles de destellos dorados. No era oro, era pirita, un mineral metálico triturado y colocado sobre la piedra para crear un efecto visual sobrecogedor. El túnel entero parecía encenderse como una galaxia enterrada, pero este brillo no era decoración, era una ilusión calculada. Para nosotros, la pirita puede parecer un detalle visual. Para ellos, pudo haber sido una experiencia espiritual total. Imagina entrar con una antorcha en un túnel oscuro y ver que las paredes, el techo y el suelo
comienzan a brillar como un cielo nocturno. Bajo tierra, los sacerdotes no caminaban por una cueva, caminaban dentro de una copia artificial del cosmos. Teotihuacán no estaba escondiendo un pasadizo, estaba construyendo un universo. Ese efecto tenía una función psicológica poderosa. Quien descendía dejaba atrás la ciudad, el sol, la plaza y el mundo humano. Cada paso lo alejaba de la superficie y lo acercaba a una realidad controlada por los sacerdotes. En la oscuridad, rodeado de estrellas artificiales, cualquier visitante habría sentido que entraba en territorio divino. Y ahí es donde el túnel se vuelve más inquietante. No estaba hecho para todos. Un sacerdote o dignatario parado en este lugar no habría visto simples piedras brillantes. Habría visto el cielo sagrado descendiendo hasta la tierra. El túnel pudo funcionar como un escenario de transformación, el punto donde un hombre común dejaba de serlo para convertirse en representante del orden cósmico. Porque en Teotihuacán, el poder no solo se gobernaba, se dramatizaba. La luz de las antorchas habría rebotado en la pirita, multiplicándose en los muros como si miles de ojos observaran desde la oscuridad. Ese espacio podía imponer respeto, miedo y obediencia. Si este túnel era usado en ceremonias de investidura, entonces no era solo un pasaje subterráneo. Era una máquina de autoridad espiritual. Pero lo que apareció en el suelo elevó el misterio a otro nivel. Los arqueólogos entendieron que cada elemento del túnel parecía formar parte de una representación simbólica. Arriba, un cielo de pirita. Abajo, lodo, humedad y oscuridad. Al fondo, cámaras selladas. Era como si el recorrido estuviera diseñado para llevar al visitante desde el mundo visible hasta el origen mismo de la creación. Y justo antes del final, encontraron miles de objetos que parecían planetas enterrados. En el fango del túnel aparecieron miles de esferas de distintos tamaños. A simple vista parecían pequeñas bolas de oro dispersas sobre el suelo. Pero los análisis revelaron algo aún más extraño. Estaban hechas de arcilla compactada y cubiertas con una mezcla de pirita y azufre. No eran tesoros para enriquecer a un rey. Eran objetos simbólicos colocados con precisión ritual. La pregunta no era cuánto valían. La pregunta era qué representaban. Al verlas junto a las paredes brillantes, una interpretación comenzó a cobrar fuerza. Esas esferas podían representar cuerpos celestes, semillas cósmicas o elementos del inframundo. En un túnel convertido en cielo artificial, el lodo no era simple suciedad. Podía ser una materia sagrada, el lugar donde nacen los mundos antes de emerger a la superficie. Pero entonces apareció algo más peligroso que cualquier esfera dorada. Cerca de las cámaras finales, los arqueólogos detectaron concentraciones de mercurio líquido, un metal brillante, denso y altamente tóxico. No estaba ahí por accidente. Su presencia exigía conocimiento, traslado y manipulación. En la oscuridad, el mercurio reflejaba la pirita como un espejo plateado, formando la imagen de un río imposible dentro del inframundo. Y ese río venenoso pudo haber sido una de las claves del ritual. Para las culturas antiguas, el agua subterránea podía representar el origen de la vida, el paso hacia la muerte o el acceso a un territorio sagrado. Pero aquí no había agua común. Había un líquido plateado, eterno, peligroso, casi sobrenatural. Si la pirita convertía el techo en cielo, el mercurio podía convertir el suelo en un río del más allá. Cielo arriba, río sagrado abajo, y al final, una cámara vacía esperando respuesta. Después de 103 metros, el túnel se abría en una encrucijada de cámaras.
Allí aparecieron ofrendas extraordinarias, jade, conchas marinas, cerámica fina y esculturas de piedra. Pero lo más extraño era la posición de las figuras. Las estatuas no miraban hacia una pared ni hacia una entrada. Miraban hacia el centro vacío de la cámara, como si algo o alguien hubiera estado destinado a ocupar ese punto. Algunos investigadores han propuesto que este lugar pudo estar relacionado con ceremonias de investidura de los gobernantes máximos de Teotihuacán. Si eso es cierto, el centro vacío no era una ausencia, era un trono simbólico, el punto exacto donde el poder humano se conectaba con el cielo, la tierra y el inframundo. Pero entonces surge el misterio más grande. Si era tan sagrado, ¿por qué lo clausuraron? El túnel fue bloqueado con piedras, escombro y muros internos. No fue una obstrucción casual, fue una clausura deliberada. Alguien ordenó cerrar el acceso y dejar intacto todo lo que había adentro: pirita, esferas, ofrendas, mercurio y cámaras sagradas. Como si el portal hubiera cumplido su función, o como si se hubiera vuelto demasiado peligroso. Lo más perturbador es cuando ocurrió, antes del colapso final de la ciudad. Sellar este túnel significaba cerrar un universo completo bajo la ciudad. Pero mientras abajo quedaba atrapado el mundo sagrado, arriba algo comenzaba a romperse. Las evidencias de incendio, destrucción y abandono muestran que Teotihuacán atravesó una crisis devastadora. El túnel quedó en silencio. La superficie, en cambio, empezó a arder. Y ahí comienza el último misterio de esta serie. ¿Crees que al final de este túnel secreto se oculta la tumba perdida de los fundadores de Teotihuacán? ¿O fue una ofrenda cósmica sellada por miedo, crisis o traición? Déjame tu teoría en los comentarios, porque mientras los ríos de mercurio y las esferas doradas quedaban sepultados, la gran metrópolis comenzaba a consumirse entre humo, fuego y violencia. Tu teoría puede ser la clave del próximo episodio. En el próximo y último episodio de esta serie, analizaremos las señales de la gran destrucción que borró del mapa a Teotihuacán. ¿Fue una rebelión interna? ¿Una invasión? ¿Una traición desde el corazón del poder? Haz clic en la pantalla final y descubre el desenlace de esta investigación junto a Vestigio. Porque la ciudad no desapareció en silencio. Alguien la hizo arder.